breve y sustanciosa ha sido la ponencia del señor magistrado doctor en Derecho José Tapia Tovar. Ahora le corresponde a su servidor el hacer algunas reflexiones en torno hacia una política de prevención del delito para fortalecer la procuración de justicia en el Estado de Derecho democrático. Inicio esta breve participación con toda una serie de reflexiones. La pobreza degrada y destruye moral, social y biológicamente el más grande milagro cósmico, la vida humana. La existencia de la pobreza es una aberración social. Julio Volvinic. La pobreza en México y el mundo. Realidades y desafíos. Primera edición, siglo XXI, página 11. Hace algunos años hice una reflexión. ¿Cómo seguir conservando un modelo de justicia que no se hace realidad tangible en las sociedades humanas que se debaten en la miseria y en la desesperación? ¿Qué hacer? ¿Será posible construir un paradigma de la justicia que aminore la pobreza e indigencia de más del 70% de la población mundial? Actualmente somos 6.250 millones de habitantes. Alrededor de 5.000 millones no la viven bien. Solamente no más de 12 estados de la comunidad internacional tienen un ingreso per cápita mayor a los $14,000 al año. Los más ricos tienen más de $30,000 al año de ingreso per cápita. México, en cifras alegres, se identifica que tiene un ingreso per cápita de $8,700 al año. Nuestra población actual es de alrededor de 5 millones de habitantes. Fuentes oficiales aceptan 20 millones de compatriotas en pobreza extrema. Y pobres serán otros 40. Otras fuentes mencionan que las asimetrías en nuestro país de desigualdad en el ingreso y en la riqueza es mayor al 70%. Esto no ha cambiado. Hay un pensamiento de Alejandro von Humboldt. México es el país de la desigualdad. ¿Acaso en ninguna parte la hay más espantosa? En la distribución de fortunas, civilización, cultivo de la tierra y población. La cita es de Fernando Benítez, Los indios de México, primera edición, 1967, novena reimpresión, Ediciones Era, México, año 2000, tomo 1, página 7. Tema de actualidad, sin duda alguna, es hablar de la autonomía e independencia del Poder Judicial y de quienes procuran justicia. Sobre todo ahora que se han agudizado los problemas de ingobernabilidad, credibilidad y demás desencantos motivados por las contradicciones
del reiterado cambio, que con estricto sentido no han sido más que discursos de cambiar para que nada cambie. En cambio, aflora el autoritarismo. El discurso de la posmodernidad nos llega con más fuerza en la aurora del tercer milenio, en un ambiente impregnado de el funcional estructuralismo y demás expresiones sistémicas, toda vez que se establece una lógica que permea en todas partes. De ahí que es una constante hoy día hablar de la eficacia y la eficiencia de los servicios prestados por las instituciones públicas. Es un componente muy significativo de la legitimidad de dichas instituciones. Por otra parte, cabe destacar que el quehacer cotidiano que se vive en los tribunales y su vinculación con la impartición, procuración y la administración de la justicia, en donde aflora la incertidumbre, ya que se cuestionan tanto la legalidad como la legitimidad de las resoluciones judiciales. Bien, hemos llevado estas sesiones que han sido muy interesantes, en donde se han expresado toda una serie de investigaciones que tienen que ver con la eficacia, la eficiencia en la procuración, en la impartición de justicia, sobre la autonomía e independencia del Poder Judicial, acerca de la legalidad, legitimidad, la credibilidad en nuestras instituciones que administran, que procuran e imparten justicia. Hemos escuchado de manera puntual, precisa y valiente algunas de las exposiciones en donde se ha hecho referencia de cuestionamientos y además de autocríticas en el quehacer cotidiano de la administración, de la procuración e impartición de justicia. Definitivamente que hemos escuchado con mucha atención y nos hemos dado cuenta que sigue siendo una aspiración hasta el momento para muchos de los estados de la comunidad internacional el lograr la justicia. Y me impactó mucho esa precisión del profesor François Julien cuando refería a hablar de la justicia o de la injusticia. Pues bien, definitivamente que qué interesante que nos hemos aquí reunidos para hablar de toda una serie de cuestionamientos que nos llevan a tratar de pensar que el problema de la administración, la procuración e impartición de justicia no solamente debe ser objeto de estudio de quienes están involucrados directamente. Ya no debemos pensar de manera disciplinaria. Nos hemos dado cuenta con las intervenciones de los diferentes ponentes que realmente sería una falta de respeto el omitir, pero la cuestión es que estamos ya muy cansados y entonces solamente haré referencia que esto ha sido reiterado, que ahora cuando nos referimos, como lo hacía el doctor Serafín Ortiz Ortiz, el doctor Salvador Valencia Carmona, el maestro Carlos Alberto Julián Nasser y el señor magistrado José Tapia Tobar, que son los más cercanos en este momento, de cuestiones que tienen que ver con marginalidad, con corrupción, con políticas públicas. El reto y el desafío es cambio de actitud para aprender que no tenemos que pensar los abogados, los estudiosos del derecho, de la cultura y ciencia jurídica en forma parcelada. Estamos obligados a hacer esfuerzos por incursionar en los esquemas pluridisciplinarios, interdisciplinarios, transdisciplinarios, para efecto de hacer realidad tangible lo que a todos nos interesa.
porque definitivamente no es con mayor represión como se va a terminar con los problemas de seguridad pública, sino es necesario políticas públicas para minorar las asimetrías en la distribución del ingreso y de la riqueza. El libro blanco, a que se ha hecho referencia, nos lleva a toda una serie de reflexiones. Una de ellas que me llamó la atención: el presidente Roosevelt, en 1937, a través de su plan de New Deal de corte social, es el primero que en América establece una política de reforma judicial. Dialécticamente, después de más de 69 años, aparece en México el libro blanco, un espacio de difundir las fortalezas y debilidades en la administración, impartición y procuración de justicia. 69 años de atraso. Esto definitivamente nos lleva también a reflexionar. Cuando hacen referencia, pero ha sido muy limitada la difusión del libro blanco. Bueno, entonces quiere decir que lo que no es derecho es chueco, es chipotudo. Y entonces, como hay cifras negras, pues lo blanco se está desvaneciendo y está apareciendo lo oscuro. Y entonces es mejor que quede esto así, en forma poco divulgada. Ahí encontramos que fue, y es meritorio. Dialogaba yo la otra ocasión con el doctor Salvador Valencia Carmona, y parece ser que después de ese diálogo acepto lo que él comentaba. Sí, son situaciones que no dan nada nuevo, pero le decía, hay algo aportativo. Es un diagnóstico actual. Eso sí es muy interesante. Y aceptó en su exposición, el doctor hizo referencia, sí, pero es un diagnóstico actual. Claro, eso ya es un avance. Hace 20 años, en mis cursos de licenciatura, de métodos y técnicas, invitaba a mis alumnos a hacer un trabajo de investigación de campo para pulsar el perfil socioeconómico, político, cultural e ideológico de los jueces y magistrados. Y la respuesta que recibían mis alumnos era: oye, ese profesor ya no quiere dar clases, está haciendo periodismo, ¿de qué se trata? Qué bueno que ahora ya en el 2006 aparece un libro blanco que habla acerca de una reforma integral del Poder Judicial. Alrededor de 5.800 ponencias se presentaron en todo lo ancho y largo de la República Mexicana. Más de 11.700 temas que se insertan a esta problemática en una taxonomía de 38 grandes apartados, y donde se convocó a gente joven que ha desarrollado investigación empírica desde la perspectiva de la sociología jurídica y que encabeza actualmente el doctor Antonio Caballero, que lamentablemente no estuvo en su conferencia magistral que iba a hablar de reforma judicial, balance y perspectivas por razones de un problema familiar, en donde se hace referencia, como se ha venido reiterando, jóvenes juristas como es Héctor Felipe Fix Fierro han contribuido al desarrollo de esta nueva vertiente de la investigación jurídica, que es la sociología jurídica, que hace mucha falta en nuestro país, en donde se advierten muchas de las debilidades en nuestro sistema de administración, de impartición y procuración de justicia. Lo bueno es que hemos escuchado a ponentes extranjeros que nos han dicho que ese problema también lo tienen. Algunos
de manera más puntillosa, otros menos. Es necesario que todos nos integremos a esa problemática y aprendamos de todos para construir un Estado de Derecho más democrático que permita en una sociedad abierta la pluralidad, el diálogo, la discusión y el debate para efecto de construir alternativas viables para ir haciendo frente a toda una serie de deficiencias que hemos escuchado en forma reiterada en las diferentes disertaciones que nos ha permitido este Congreso.